Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos? Vamos a abrir nuestra Biblia. Entonces, en Segundo Libro de Reyes, capítulo 8. Hemos estado en una buena sección enfocándonos en los reyes de Israel. Si recuerdas, el reino de Israel era un reino unificado cuando David era rey, cuando Saúl, que fue el primer rey, luego David y luego Salomón, era un único reino. Todo Israel, las 12 tribus pertenecían a un solo reino, tenían un solo rey, pero después de Salomón se divide este reino. El hijo de Salomón se queda solamente con una tribu. Más adelante se le añade otra tribu ahí, pero básicamente Roboam, que era el hijo de Salomón, se queda solamente con una tribu al sur, que es la tribu de Judá. Y después, y todo el reino del norte, todas las demás tribus se quedan como el reino de Israel. Y se queda en ese momento Jeroboam. Y ahí es donde se empieza a hacer una división. Y eso ocurre a causa del pecado de Salomón, ¿no? Fue una consecuencia de su pecado. Y se divide el reino. Y empezamos a ver diferentes reyes. ¿Por qué digo esto? Porque hoy vamos a volver a retomar acerca de los reyes de Judá. Dejamos de ver acerca de reyes de Judá ya un rato. Se enfocó mucho más el texto en los reyes de Israel. Y es muy interesante porque eran los peores reyes. Hasta el momento no ha habido un solo rey bueno en Israel. En el reino del sur, en el reino de Judá, han habido algunos reyes. Hemos visto a dos de ellos, Asa y Josafat, como dos reyes buenos que siguieron el camino de Dios. Pero hoy vamos a ver cómo pinta ahora de este lado del sur. Pero antes de eso, como que termina el escritor de narrar estas historias que están muy enfocadas en el reino del norte, donde está Eliseo. ¿Recuerdas? Hemos estado viendo acerca de este profeta que es sucesor de Elías. Y este hombre Eliseo lo hemos visto como un instrumento de Dios para obrar dentro de este reino del norte. Y lo vimos en diferentes ocasiones, como a pesar de que toda esta región está volcada hacia la idolatría, ¿no? Mucho pecado en esta zona, pero como dice el apóstol Pablo en Romanos, donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia, porque ahí es donde vemos los profetas más maravillosos, ¿no? Con milagros impresionantes que suceden, porque Dios se quiere revelar a su pueblo, quiere mostrar que Él es real. Hemos visto muchas cosas. Solamente para ponernos en contexto, lo que veíamos la semana pasada aquí ¿recuerdas? Había venido una hambruna a consecuencia del sitio de los sirios contra Samaria. Sitian esta ciudad que era la ciudad capital de Israel, Samaria, y los dejan encerrados y estaban sufriendo de hambre, tanto que vendían el estiércol en una gran cantidad de dinero para comer, ¿no? Era terrible. Vendían una cabeza de asno para comer. Era terrible lo que estaba viviendo. Incluso empezaron a ser caníbales, se comían a sus propios hijos. Y después de esto, el rey de Israel, que era el rey Joram, estaba completamente desesperado y no quería esperar más. Decía: Dios nos ha fallado. Pero Eliseo dice: pues mañana mismo esto va a cambiar, ¿no? Incluso uno de los funcionarios del rey no cree eso, dice: no, ¿cómo crees? Dios no es capaz de hacer eso. Pero sucede, ¿no? Y vimos esta historia de estos leprosos que se acercan, pues moribundos, pues a morir por lo menos con el estómago lleno, a las tiendas de los sirios. Cuando se dan cuenta están vacías, porque Dios hizo que salieran corriendo de miedo simplemente por un ruido que escucharon. Salieron corriendo de miedo y al otro día tenían un gran botín para comer. Y justamente lo que dijo Eliseo, vendían, el alimento estaba muy accesible para todos, ¿no? Todo cambia en un momento. Y eso es lo que vimos el capítulo anterior. Y hoy nos vamos a enfocar en el capítulo 8. Vamos a ver tres secciones del capítulo. Vamos a encontrar cosas interesantes. Pero pues como siempre vamos a empezar con una oración para que sea el Señor que nos enseñe. Señor, muchas gracias te damos por este tiempo que podemos venir.
entre semana a buscar descanso en ti, Señor, descanso en tu palabra. Y queremos pedirte, Señor, que pues nos refresques con ella, Señor, que podamos recibirla en nuestros corazones, Señor, para que seamos animados y Señor, seamos impulsados hacia amarte más, Señor, hacia compartir de ti, Señor, hacia vivir en este mundo siendo luz. Por favor, Padre, haz tu obra entre nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame leer los primeros versículos del 1 al 6. Dice así: habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Entonces la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo. Y se fue ella con su familia y vivió en tierra de los filisteos 7 años. Y cuando habían pasado los 7 años, la mujer volvió de la tierra de los filisteos. Después salió para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Y había el rey hablado con Giezi, criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, he aquí que la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces dijo Giezi: rey, señor mío, esta es la mujer y este es su hijo, al cual Eliseo hizo vivir. Y preguntando el rey a la mujer, ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial, al cual dijo: hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de sus tierras desde el día que dejó el país hasta ahora. ¿Recuerdas a esta mujer? Esta mujer la vimos en el capítulo 4. Esta mujer era una mujer piadosa. Eliseo pasaba por Sunem, es la que conocimos como la Sunamita. Esta mujer veía a este hombre Eliseo y lo invitaba a comer cada que Eliseo pasaba por Sunem. Y le dijo a su esposo: oye, ¿cómo ves si le construimos pues un cuartito para que se quede aquí y esté cómodo cuando pase por aquí con su camita y su mesa, para que su candelabro, ¿no? ¿Recuerdas? Todo eso lo describía. Y lo hacen. Y entonces Eliseo, en muestras de gratitud, le dice: bueno, ¿qué podemos hacer por ti? Y esta mujer encubría sus necesidades. Decía: no, yo estoy bien aquí, no necesito nada. Incluso Eliseo le dice: ¿quieres que hable al rey para que pues te haga algún favor? Si algo necesitas, yo te puedo ayudar. Y él dijo: no, muchas gracias, yo no necesito nada. Le pregunta a su criado, precisamente a este hombre Giezi, que sabemos que en la historia lo hemos visto cómo terminó siendo un leproso. Pero le pregunta a Giezi y él le dice: pues mira, lo que yo me he dado cuenta es que su esposo ya es viejo y no tienen hijos. Entonces probablemente si esa mujer enviuda, pues va a quedar desamparada, necesita un hijo. Entonces Eliseo le dice: bueno, sabes, dentro de un año vas a dar a luz un hijo. Y dice la mujer: no me avergüences. Bueno, ¿recuerdas toda esta historia? Después, un día, el hijo, quién sabe qué le pasa, solamente gritaba por un dolor de cabeza, cae enfermo. La mujer lo tiene en sus piernas durante un buen rato hasta que el niño muere. ¿Recuerdas eso? Lo lleva a este aposento que tenía el varón de Dios ahí en su casa. El varón de Dios estaba en el Monte Carmelo, donde él vivía, y va a buscarlo hasta allá. Viene Eliseo, ora pidiéndole a Dios, después se acuesta sobre él. ¿Recuerdas toda esta historia? Bueno, nos vuelve la historia a regresar ahí, y es un poco extraño porque muchas veces cuando estamos estudiando la Biblia nos llegamos a revolver un poco porque no parece ser cronológico lo que está sucediendo. Y es que a veces es muy difícil contarlo cronológicamente, porque recuerdas, este libro se llama el libro de los reyes, pero en un reino dividido pues tendrías que ir a la par, ¿no? Entonces ahorita nos está contando otra cosa que quizá el escritor consideró importante, pero no por nada está dentro de este capítulo. Ahorita te voy a decir por qué. La idea es que aquí vemos que regresa a la historia de esta mujer. En algún momento de la historia, quizá es después de que este hijo es
resucitado por Eliseo, que sucede esto. Dice que viene una hambruna. Dice ahí en el versículo 1, habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, diciendo: levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Ahora, acabamos de leer de un momento de hambre, pero si recuerdas, esta mujer es de Sunem, no es de Samaria. Entonces no se está refiriendo al mismo momento. Samaria estaban sufriendo hambre debido a que estaban sitiados, no porque fuera un tiempo quizá de sequía. Pero aquí quiere decir que toda la tierra de Israel, y es que constantemente vamos a ver que el pueblo de Israel está sufriendo las consecuencias de su pecado. Y Dios dice que Dios llamó el hambre a esta tierra, pero Eliseo le da aviso a esta mujer. Y me encanta porque esta mujer ha pasado de ser simplemente una mujer piadosa a poder tener una verdadera relación con Dios de fe, porque ha conocido y tiene la evidencia de que este hombre Eliseo es un hombre de Dios, ¿no? Ya vivió muchas cosas, ¿no? Pasó de ocultar sus necesidades. Vimos en el capítulo 4 a decirle a Eliseo: ¿sabes qué? Yo no te voy a dejar, ¿no? Y Dios nos orilla ahí para transformarnos, para hacer crecer nuestra fe. Y ahora parece que es puesta a prueba, porque recuerdas, era una mujer como bien acomodada, ¿no? Decía: no necesito nada. Probablemente tenía recursos para compartir, para construir una habitación de huéspedes. Entonces, pero aquí es puesta a prueba y le dice Eliseo: levántate porque va a venir una hambruna. Y la respuesta de la mujer es muy clara: se levanta y se va. Y se va a la tierra de los filisteos. Es una tierra enemiga y probablemente es por esa razón que va para allá, porque ahí no iba a haber hambruna. Y aquí podemos ver cómo Dios estaba corrigiendo específicamente a su pueblo. Entonces dice el versículo 2, la mujer se levantó e hizo como el varón de Dios le dijo, y se fue con su familia y vivió en tierra de los filisteos por 7 años. Le había dicho Eliseo: va a haber 7 años de hambruna, y ella se va por 7 años. Y en el versículo 3 dice: y cuando habían pasado los 7 años, esto es muy importante, porque esta mujer no solamente recibe una recomendación, sino este consejo lo recibe como una instrucción. Muchas veces nosotros consideramos la Biblia como una sugerencia. ¿Sabes por qué? Porque no la leemos con fe. Porque cuando la leemos con fe, no la consideramos una sugerencia, sino un consejo sabio y como una instrucción la cual debemos seguir. De eso depende nuestra vida. Y esta mujer es lo que hace, pero pone mucha atención, porque dice 7 años. No es que esta mujer se fue y se quedó por allá. Y creo que estos detalles son importantes a cómo nosotros obedecemos la palabra de Dios. Es importante observar, es importante escuchar con claridad para obedecer claramente. Esta mujer regresa después de 7 años y dice que fue a implorar al rey por sus tierras, porque esto trajo consecuencias. Al abandonar su tierra, muy probablemente el reino terminó apropiándose de sus tierras. Entonces va esta mujer, puede ser que el rey no se haya apropiado de ellas, o que algún pariente cercano de esta mujer vio el terreno vacío y se apropió de ello. Pero ella implora al rey, y en el versículo 4 sucede como si fuera esto una cita, porque dice: y había el rey hablado con Giezi. ¿Te acuerdas quién era Giezi? El siervo de Eliseo. Dice: criado del varón de Dios, diciéndole: te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. Este rey es Joram, sigue siendo el mismo, no nos hemos movido de ahí. Y ya vimos a Joram en diferentes ocasiones teniendo evidencia del poder de Dios. Aquella ocasión cuando junto con Josafat pelearon contra los hijos de Amón, los amonitas, ¿no? Que se habían rebelado contra el reino de Israel. Y Dios los libra allí en el desierto, ¿no? Les dijo: ustedes solamente hagan estanques, yo los voy a librar. Y él ve esta evidencia. Lo vimos también sabiendo que Dios usó a Eliseo para sanar a este leproso, Naamán. Muy probablemente algunos dicen que esta historia es de antes
del capítulo 5, que es la historia de Naamán, el sirio, el leproso. Porque aquí está Giezi. Ahora, Giezi quedó leproso. Entonces, un leproso, pues no era muy recomendable que estuvieras cerca a un leproso porque te ibas a contagiar de lepra. Entonces, muy probablemente el rey, pues no buscaría estar cerca de Giezi. Pero esto tampoco descarta la opción de que fuera después de esto y simplemente siendo un leproso, él, como lo vimos la semana pasada, afuera de la puerta, le contara todas estas cosas. No sabemos exactamente el tiempo, sin embargo está hablando con él. Y es que este rey es un incrédulo, ya lo hemos visto, ¿no? Completamente incrédulo a la obra de Dios y es bastante curioso, bastante, ¿cómo poder llamarlo? Como que le gusta saber lo que Dios hace, pero no le abre el corazón para que lo haga en su propia vida. Hay muchas personas así. Hay muchas personas que les gusta escuchar de milagros y les gusta tener un Dios de milagros que haga milagros, pero no permite que haga un milagro completo en su propia vida, ¿no? Recuerdo un poco en el Nuevo Testamento al rey Herodes. ¿Recuerdas? El rey Herodes, no aquel Herodes que persiguió más bien que intentó matar a los niños cuando nació Jesús, sino al otro Herodes cuando Jesús ya era adulto, ¿no? ¿Recuerdas que hay una ocasión que dice que él quería conocer a Jesús porque escuchaba de tantas cosas que hacía, lo consideraba como un simple mago, le preguntaba a Juan el Bautista, a ver, platícame de él, pero no quería tener un encuentro con él. Y en el momento que Jesús está frente a él, lo condena, lo escarnece, se burla de él, ¿no? Este hombre en el libro de los Hechos dice que por su soberbia fue comido de gusanos, ¿no? Pero a pesar de escuchar del poder de Jesús, no se rindió, ¿no? Este hombre Joram es algo parecido a Herodes y nos dice aquí que él le rogaba que le contara todas las maravillas que había hecho Eliseo, porque era evidente, pero estas maravillas no las había hecho Eliseo, sino el Dios de Eliseo. Eliseo era simplemente un instrumento. Pero sucede, te decía, como esta cita, como este encuentro que Dios planea. En el versículo 5 dice, y mientras él estaba contando al rey cómo había hecho vivir a un muerto, de los milagros más sorprendentes o maravillas más sorprendentes que había hecho Eliseo, dice, he aquí la mujer a cuyo hijo él había hecho vivir. De pronto sucede, ¿no? Y dice que esta mujer venía a pedirle un favor al rey y Giezi le dice, mira, pues es que es ella, aquí está ella y este es el hijo que murió y Eliseo hizo vivir, ¿no? Entonces para el rey es sorprendente y manda a un funcionario y dice, pues regrésenle todo lo que es de ella y incluso los frutos de su tierra que ganaron desde ese tiempo, dénselos de regreso, ¿no? Y es algo muy importante porque esta mujer no quería un hijo, o al menos encubría su necesidad, ¿no? ¿Recuerdas en el capítulo 4? Esta mujer es puesta a prueba cuando su hijo muere, pero ahora tiene un testimonio claro que dar acerca de lo que Dios es capaz de hacer. Esta mujer le cuenta al rey acerca de eso. Y eso me lleva a considerar en que es importante considerar que las pruebas que estamos viviendo hoy van a tener un resultado el día de mañana. En Juan 13, en esta escena donde vemos a Jesús poniéndose una toalla, tomando un lebrillo y lavando los pies de sus discípulos, ¿recuerdas en Juan 13? En el versículo 7, cuando se acerca a Pedro a lavar los pies de Pedro, Pedro le dice, Señor, tú no me lavarás los pies, ¿no? Pedro está sorprendido porque él reconoce a Jesús como su maestro y dice, no, o sea, esto lo hace el esclavo, pero tú no lo puedes hacer. Y Jesús le dice unas palabras muy interesantes. Esto, Pedro, tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y eso siempre es muy importante porque Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y debemos entonces
saber que las pruebas que estamos viviendo hoy, muchas veces no sabemos ni siquiera por qué estamos pasando por eso. ¿Recuerdas a esta mujer yendo con Eliseo, incluso reclamándole: oye, yo no te pedí un hijo, ¿para qué me diste un hijo si después se iba a morir? ¿No? Solamente me estás haciendo sufrir. Pero esa prueba que vivió en su momento iba a tener implicaciones en el futuro. Y en este caso, buenos resultados. Porque esta mujer, a través de esta prueba, pudo conocer más al Señor, se humilló, empezó a depender de Dios. Lo vemos en esta obediencia. 7 años salir de su tierra a irse a tierra de enemigos para sobrevivir. Esa es la evidencia de la fe. ¿Por qué? Porque obedeció. Entonces, ese encuentro que tuvo personal con Dios trajo consecuencias a futuro. Porque mira qué sencillo fue. El rey escucha este testimonio y dice: pues regrésenle todo, ¿no? Por eso vale la pena considerar cuando estamos pasando por pruebas, que aunque no entendamos qué está sucediendo ahora, pero sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Y esas pruebas en un futuro nos van a servir como testimonio, pero también como una bendición. Entonces atesorémoslas, ¿no? Muchas veces vivimos pruebas que quizá en un futuro nos ayuden a poder animar a otros y poder decir: es que yo he pasado por eso, pero Dios, mira, fue fiel y me ha sustentado hasta este día. Y eso puede ser un testimonio para otros. Atesoremos entonces esos momentos, serán importantes. Continuemos leyendo en el versículo 7. Dice: Eliseo se fue luego a Damasco, y Ben-Hadad, rey de Siria, estaba enfermo, al cual dieron aviso diciendo: el varón de Dios ha venido aquí. Y el rey dijo a Hazael: toma en tu mano un presente y ve a recibir al varón de Dios, y consulta por él a Jehová diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Tomó pues Hazael en su mano un presente de entre los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le dijo: ve, dile, seguramente sanarás. Sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Esto es interesante porque está hablando del rey de Siria. Y yo siempre que veo que Dios se revela también a otras naciones, no solo a Israel, me hace mostrar cuánto me ama, ¿no? Porque no necesito ser un israelita para que Dios me ame. Dios amaba a su pueblo, pero ama al mundo entero. Porque aquí está el rey de Siria. Ahora, si recuerdas, este rey, Ben-Hadad, había querido prender a Eliseo. ¿Recuerdas cuando empezó a enviar bandas armadas a Israel? Pero Eliseo le iba a decir al rey: ¿sabes qué? No vayas por acá porque el rey de Siria quiere poner una emboscada ahí. Y entonces no iba por allá, ¿no? Y entonces de pronto este Ben-Hadad dice: ¿qué es lo que está pasando? Hay traición aquí, alguien está difundiendo información. Entonces uno por ahí le dice: no, es que en Israel hay un profeta, Eliseo, y él le hace saber todo lo que tú planeas, él lo hace saber al rey. Esa es la causa. Y entonces es en este momento donde el rey de Siria manda un grupo muy grande a prender a Eliseo. ¿Recuerdas cuando Eliseo ora por su siervo para que le abra los ojos y ve todo este gran ejército que está a favor de ellos? ¿Recuerdas esa parte? Después los lleva hasta el centro de Damasco y le dice al rey: perdónales la vida, dales de comer y de beber, ¿no? Bueno, fíjate lo que implica esto, porque Eliseo le pudo haber dicho al rey: mátalos, están en tu mano, pero no. Veíamos cómo dice Pablo, ¿no? Vence con el bien el mal. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, ¿no? Actuó Eliseo muy cristianamente, porque así debemos actuar nosotros, ¿no? Bueno, eso implicó en esto. De pronto Ben-Hadad, aunque es un rey pagano, es un rey extranjero, pero se entera que Eliseo anda por ahí y entonces manda a uno de sus funcionarios: oye, ¿por qué no vas y le preguntas?
Qué importante es esto, ¿no? Eliseo, a través de esa muestra de misericordia, ahora tiene un amigo, un rey extranjero. Y fíjate, la forma en que le habla en el versículo 9, dice: tomó pues Hazael, que es este funcionario del rey, en su mano un presente de los bienes de Damasco, 40 camellos cargados, y fue a su encuentro, y llegando se puso delante de él y dijo: tu hijo Ben-Hadad, rey de Siria, me ha enviado a ti diciendo, ¿no? Le dice tu hijo Ben-Hadad, ¿no? O sea, lo trata con honor, ya no lo quiere aprender, ahora lo trata como una persona importante. Pero la pregunta es muy temporal, ¿no? Cómo el hombre siempre está enfocado en el aquí y en el ahora, ¿no? Porque sabe que es un varón de Dios. ¿No le podía consultar para cosas más importantes, como las cosas espirituales? Sin embargo, él lo único que quiere saber es: ¿sanaré de esta enfermedad? Y Eliseo le da la respuesta a Hazael. Dice: Eliseo le dijo: ve y dile, seguramente sanarás, sin embargo, Jehová me ha mostrado que él morirá ciertamente. Y dices, ¿cómo es que extraña la pregunta, no? Como que, pues ve y dile que sanará, ¿no? A ver, para que se anime, pero yo sé que va a morir. Pero no, fíjate lo que sucede. Versículo 11. Y el varón de Dios le miró fijamente y estuvo así hasta hacerlo ruborizarse. Luego lloró el varón de Dios. Entonces le dijo a Hazael: ¿por qué llora mi señor? Y él respondió: porque sé el mal que harás a los hijos de Israel. A sus fortalezas pegarás fuego, a sus jóvenes matarás a espada, y estrellarás a sus niños, y abrirás el vientre a sus mujeres que están encintas. Y Hazael dijo: pues ¿qué es tu siervo este perro para que haga tan grandes cosas? Y respondió Eliseo: Jehová me ha mostrado que tú serás rey de Siria. Y Hazael se fue y vino a su señor, el cual le dijo: ¿qué te ha dicho Eliseo? Y él respondió: me dijo que seguramente sanarás. El día siguiente tomó un paño y lo metió en agua y lo puso sobre el rostro de Ben-Hadad, y murió, y reinó Hazael en su lugar. Le da el mensaje en dos partes. Le dijo la mitad un día y la mitad al siguiente. Eso es lo que le contestó Eliseo, ¿no? Seguramente sanarás. Lo que sucedía es que Ben-Hadad no iba a morir de esa enfermedad. Iba a morir porque lo asesina Hazael. ¿Y quién es este Hazael? Es interesante porque Dios ya había hablado a Elías que este hombre iba a ser el rey de Siria. Acompáñame a 1 Reyes 19. Ahí en este capítulo es esta parte donde Eliseo está bastante angustiado, lleno de temor. Se va hasta Horeb en un camino de 40 días caminando hasta allá. Y es cuando Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Y él dice: es que yo he sentido un celo por ti y ahora pues soy el único y quieren matarme, ¿no? ¿Recuerdas que está todo así? Es donde Dios le dice: ¿sabes qué? Regrésate. Y en el versículo 15 del capítulo 19 le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel-Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Bueno, lo primero que vimos enseguida de esa historia es que va Elías de regreso y se encuentra Eliseo y echa su manto sobre él, ungiendo a Eliseo. Pero no vimos en ningún momento que Hazael fuera ungido por rey de Siria. Bueno, este es el momento, porque Eliseo vino a continuar con el llamado de Elías. Simplemente es lo que está haciendo. De hecho, vamos a ver en el siguiente capítulo que también Jehú, así como le dijo a Elías, va a ser ungido por rey de Israel. Pero aquí vemos que Eliseo le muestra, y todo esto es a través de una revelación que Dios le da. Le dice en el versículo 13: Jehová me ha mostrado. Es Dios quien le muestra a Eliseo que Hazael, que ya ha estado profetizado antes,
va a ser el nuevo rey de Siria. Pero ¿cómo lo hace? Ahora, sucede algo muy interesante en esta historia porque el rey de Siria solamente manda a que le pregunte si iba a sanar o iba a morir de esa enfermedad. Pero él le dice, pues de enfermedad no morirá, sino, pues ya vimos cómo murió, ¿no? Fue asesinado. Pero en el versículo 11 y 12, sucede algo interesante. De pronto el varón de Dios, dice aquí, miró fijamente a Asael. Le queda mirando y dice que hasta ruborizarlo. En otras versiones dice hasta avergonzarlo. ¿Cómo se quedaría mirándolo? Que de pronto este hombre se avergüenza, ¿no? O sea, pues, ¿por qué me ves? ¿No? ¿Qué me estás viendo? Y ¿sabes qué creo que está haciendo Eliseo? Eliseo está viendo mucho más allá del rostro de este hombre. Dios le está permitiendo, a través de la observación, a través de quedarse atento a él, poder conocer su corazón. Dios le está revelando más allá. Dice su palabra que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Dice en Jeremías 17:9. Pero dice el versículo que engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pregunta ahí Jeremías. Y contesta el siguiente versículo, el versículo 10 dice: yo que conozco el corazón. Porque Dios es el único que puede conocer el corazón. Y no solo lo puede conocer, lo puede poner al descubierto. ¿Recuerdas lo que dice Hebreos 4:12 acerca de la palabra de Dios? Dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y dice el siguiente versículo 13: y no hay cosa que no se manifieste en su presencia. Antes todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Qué importante es recordar eso. Dios todo lo sabe de nosotros. Dios conoce nuestros corazones, lo que nosotros no. Y sabes, Asael no conocía su propio corazón. Y de pronto Eliseo se queda mirándolo y después de mirarlo un buen rato, dice, empezó a llorar. No sé, qué rara escena, ¿no? ¿No te imaginas eso? De pronto se queda viendo y empieza a llorar. ¿Por qué está llorando Eliseo? Bueno, creo que está llorando por dos cosas. Bueno, dice que es porque Asael le va a hacer cosas terribles al pueblo de Israel. Cosas terribles como pegar fuego sobre sus murallas, dice ahí, o derribar sus murallas con fuego. A sus jóvenes atravesarlos con una espada. A sus niños los estrellará, ¿no? O sea, tomará a un niño y lo aventará sobre las rocas. Qué terrible, ¿no? Dice que a sus mujeres las abriría, a sus mujeres embarazadas. Dices, ¿este hombre qué? ¿Quién es? No sería cualquier persona. Y es que Eliseo le dice, Dios me ha mostrado que tú serás rey sobre Siria. Y creo que Eliseo llora por estas dos cosas, porque lo que le sucederá a Israel. Y dices, pobre Israel. Pero sabes, siguen siendo las consecuencias del pecado de Israel. Eliseo llora porque se lamenta por lo que Israel va a recibir a consecuencia de su pecado. Esto nos debe llevar a reflexionar. ¿Lloras por la consecuencia del pecado en otros? Porque nos podemos indignar. No, es que ¿por qué hace eso? ¿No? Y regañar y todo eso. Pero este hombre se duele porque ama a su pueblo y sabe que Dios es fiel. Y así como Dios es fiel, cuando tú le obedeces, lo vimos en Deuteronomio, ¿no? Cuando veíamos las maldiciones y las bendiciones, ¿recuerdas? Pero también Dios es fiel cuando eres desobediente y va a permitir juicio sobre aquel que desobedece. Y aquí puede visualizar esto Eliseo y llora por eso. Pero creo que también llora por Asael, porque es un hombre pecador. De hecho, él no sabe, él no sabe lo que hay en su corazón, porque él pregunta eso. En el versículo 13 dice, ¿qué es tu siervo, este perro, para que haga tan grandes cosas? Él no se siente capaz de hacer esto. Incluso se define como un perro.
O sea, no puedo hacer eso. O sea, soy un simple animal. ¿Quién podría llegar a eso? ¿Sabes? Veo dos cosas aquí. Veo que él no entiende su propio corazón, pero también veo que este hombre no reconoce lo que hay en su corazón. No reconoce lo que es capaz de hacer. Y sabes, creo que esto es importante, reconocer quiénes somos como seres humanos. Nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza pecaminosa es terrible y es potencialmente perversa. Como dice su palabra, el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Pero a veces decimos, ay no, la verdad no soy tan malo. O sea, eso que me dices que yo puedo llegar a hacer esas cosas, no, pues nada más estaba viendo ahí poquito en internet, ya le quité y ya, no pasa nada. No, nada más la saludé. Sí, no, nada más voy a tomarme un café. Y somos así, ¿no? De pronto empezamos a dejar ciertas cosas porque decimos, no soy tan malo. Pero cuando la palabra de Dios nos habla, debemos estar atentos, porque la palabra de Dios revela lo que hay en nuestros corazones. Somos potencialmente perversos en nuestra naturaleza humana y debemos considerarlo. Pero este hombre dice, no soy tan malo. ¿Cómo piensas que yo voy a llegar a hacer eso? Bueno, sí, lo vamos a ver más adelante. Este hombre se convierte en rey de Siria y entonces empieza a atacar a Israel y comete todas estas cosas que ya le habían sido anunciadas. Qué importante es que cuando la palabra de Dios nos confronta, entonces podamos examinar nuestros corazones. Ese es el propósito. Dice en 1 Corintios 11:31, si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. La palabra de Dios nos invita a que constantemente estemos haciendo un examen de nuestras motivaciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de todas esas cosas que hay en nuestro corazón. Porque si no, entonces todo eso nos va a llevar poco a poco a cometer aquello que decimos que no somos capaces de cometer. Dice en el Salmo 139, versículo 23 y 24, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. El examinarnos nosotros nos permite poder decirle al Señor, Señor, examina mi corazón. En otro salmo David dice, líbrame de aquellos errores que me son ocultos. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de aquellos que me son ocultos. Entonces, poder venir delante del Señor y decir, Señor, examina mi vida. Examina mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en ellos camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Qué importante es esto, poder decir al Señor esto, porque cuando reconocemos lo que realmente somos en nuestra naturaleza humana, híjole, la verdad, somos lo peor. Nuestra naturaleza pecaminosa solamente se deleita en el pecado. ¿A quién no le gusta pecar? Qué pregunta tan extraña, ¿no? Pero el pecado es atractivo en nuestra carne, ¿sí o no? Porque si no, no sería tentación. Bueno, a lo mejor no todos los pecados, pero hay pecados que son atractivos a mí. Honestamente, mi carne se atrae hacia ciertas cosas y yo debo identificar eso y traerlo delante de Dios. Quizá me puedo indignar del pecado de otro y decir, ay, ¿por qué se le antojan ese tipo de cosas? No, pues a lo mejor a él no se le antoja lo que se me antoja a mí. El pecado es placentero a mi carne. Por eso somos tentados. Por eso necesitamos del Espíritu Santo guiando nuestra vida. Por eso dice David, ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. No podemos caminar solos. Necesitamos que Dios guíe nuestras vidas, porque en nuestra naturaleza humana no podemos agradar a Dios. Dice Pablo en Romanos, nuestra carne no quiere y tampoco puede agradar a Dios. No lo sigas intentando en tus fuerzas. No lo sigas intentando en la sabiduría humana, en lo que te ofrecen los hombres, en todos estos métodos de autoayuda. No se puede. La fuerza de voluntad es carne. No sirve. Necesitas confiar
100% en el Señor, andar por fe. Solamente Él puede ayudarnos y guiarnos y librarnos de esta naturaleza. Este hombre no reconoce que es un pecador. Le es más fácil decir, soy un perro, pero no reconoce que es un pecador. Porque aquel que reconoce que es un pecador y se arrepiente, entonces recibe perdón de pecado y una nueva vida. ¿Qué termina sucediendo? Lo que Eliseo le dijo. Bueno, pues vas a empezar por matar a tu rey, ¿no? Va guiado por su naturaleza, diciendo medias verdades, ¿no? Y medias verdades son mentiras, porque llega con su rey y le dice una mentira. Le dice, ¿qué te dijo Eliseo? Me dijo que seguramente sanarás, pero no le dice la verdad completa. Sino al otro día va, dice que toma un paño, lo mete en agua y lo asfixia. Y así él queda como rey. Ahora vamos a empezar a ver ya no a Ben-Hadad como rey de Siria, sino a Hazael como rey de Siria. Y entonces vamos a regresar a la parte donde, digamos, es la otra cámara o lo que estaba sucediendo del otro lado de Israel, en el reino del sur. Vamos a leer esta parte desde el versículo 16. Dice, en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, y siendo Josafat rey de Judá, comenzó a reinar Joram, hijo de Josafat, rey de Judá. De 32 años era cuando comenzó a reinar, y 8 años reinó en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque una hija de Acab fue su mujer. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá y pusieron rey sobre ellos. Joram, por tanto, pasó a Zair y todos sus carros con él, y levantándose de noche atacó a los de Edom, los cuales le habían sitiado, y a los capitanes de los carros, y el pueblo huyó a sus tiendas. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También se rebeló Libna en el mismo tiempo. Los demás hechos de Joram y todo lo que hizo, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Joram con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en lugar suyo Ocosías su hijo. Ahora, este Joram no es el mismo Joram del que estábamos hablando, ¿no? Curiosamente se llaman igual, y es donde pues de por sí ya es difícil empezar a ver quién es del norte y quién es del sur, pues ahora llamándose igual. Y luego, curiosamente, Ocosías, también hubo un Ocosías en el reino del norte. Lo vimos, ya es este rey ya pasó, fue antes de Joram. Pero bueno, ahorita estamos en esta zona del sur, del reino de Judá. Y dice que en el 5.º año de Joram, hijo de Acab, o sea, el rey del norte, empezó a reinar Joram, hijo de Josafat. Dice ahí que aún siendo Josafat rey, muy probablemente ya Josafat, siendo viejo, ya no tenía las mismas capacidades, y entonces le asignó a su hijo ciertas tareas para empezar a reinar, a gobernar. Y después muere Josafat y entonces ya se queda él como el rey. Pero nos empieza a decir, como nos ha dicho en los diferentes reyes, qué es lo que sucedió con este rey. Nos dice la cantidad de años, dice que tenía 32 años y reinó solamente 8 años. Y en el versículo 18 dice, y anduvo en el camino de los reyes de Israel. ¿Cuál era el camino de los reyes de Israel? No considerar a Dios, adorar a otros dioses, idolatría. ¿No recuerdas los reyes de Israel? Principalmente esta familia de Acab eran idólatras, adoraban a Baal, impusieron como la adoración del reino, como el Dios del reino de Israel, a Baal. Le construyeron un templo y lo adoraban, ¿no? Entonces dice que anduvo en este camino, como hizo la casa de Acab. Y nos dice la razón, fíjate, porque una hija de Acab fue su mujer e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente, ¿no? Lo que Dios ve es lo importante. Ahora, ¿qué sucedió aquí? Que en algún momento a Josafat fue un buen rey, el padre de Joram, pero se le ocurrió una idea. Vamos a hacer una alianza con el rey de Israel. Y
hizo la paz. De hecho, eso lo dice el último capítulo del primer libro de Reyes. En el capítulo 22, versículo 44, dice: y Josafat hizo paz con el rey de Israel. Esto se oye bonito, ¿no? Dices, qué padre, estaban en guerra, ahora hizo paz. Pero ¿quién era el rey de Israel? Y esto es importante, porque muchas veces en nuestra propia sabiduría pensamos que es bueno lo que estamos haciendo. Y esto me hacía recordar lo que dice Pablo en 2 Corintios 6, que le dice a la iglesia. Acompáñame ahí, 2 Corintios 6. De pronto ocupamos este versículo para hablar acerca del matrimonio, o bueno, más bien de el noviazgo, ¿no? De no unirse en yugo desigual con los incrédulos. Pero curiosamente Pablo está hablando en un contexto mucho más general, porque Pablo está exhortando a la iglesia que tenga cuidado de aquellos maestros falsos que con toda su oratoria, su forma de hablar increíble entre los griegos, los habían aceptado y estaban aceptando enseñanzas que eran contrarias a la palabra de Dios, ¿no? Entonces Pablo les dice en 2 Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Y creo que definitivamente aplica, ¿sí?, a una relación de noviazgo, un matrimonio, una sociedad empresarial. Aplica muchas cosas, pero también a lo que estamos aceptando en nuestras vidas y con qué nos estamos asociando. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dice: porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Pues no hay ninguno, ¿verdad? Ahora, Josafat era un rey justo, pero Acab no lo era. ¿Y qué comunión tiene la justicia con la injusticia? Josafat era un rey creyente, pero Acab no lo era. ¿Qué comunión, dice, el creyente con el incrédulo? Entonces creo que ahí Josafat no tomó una buena decisión. Quizá en sus fuerzas, en su carne dijo: pues mira, si logramos hacer una alianza, pues vamos a volver a unir esto que está tan dividido, el reino, para volver a ser un pueblo como éramos antes. Y entonces empezó a acudir con él. ¿Recuerdas? Acab le dice: ¿qué onda? Vamos a rescatar a Ramot de Galaad, ¿me acompañas? Y entonces van juntos a pelear. Pero aquí vemos que de toda esta relación, llamémoslo de amistad, surgió algo: que el hijo de Josafat se enamora de la hija de Acab, ¿no? Probablemente no sabemos si Josafat intervino en eso, pero bueno, Joram tomó su decisión y se casó con la hija de Acab, Atalía. La vamos a ver más adelante. Esta mujer, Atalía, era hija de Acab y Jezabel. Y terrible, porque eso orilló a que este hombre Joram, que tenía un buen ejemplo en su padre como un hombre que buscaba la voluntad de Dios, porque incluso cuando lo vimos yendo con Acab, le dijo: ¿por qué no consultamos a Dios? O sea, este hombre era un hombre justo, pero estas decisiones que tomó sí tuvieron un resultado a futuro. Y qué importante es que las decisiones que tomamos hoy en el presente sean decisiones sabias. ¿Con qué nos estamos asociando? Claramente, chicos, chicas, ¿no? Si son creyentes, pues por favor, no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No es lo mejor. Y a lo mejor vas a decir: no, pero a mí no me pasa, como aquel que decía: no, pero yo no soy tan malo. Hay consecuencias a futuro. Dice Gálatas 6:7. No erréis, dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No te puedes burlar de Dios. Dios te lo está diciendo. Haz caso. Pero muchas cosas que nos podemos asociar. Muchas cosas que podemos aceptar en nuestra vida. No sé, música que escuchamos, que a lo mejor nos gusta por muchas razones, pero de pronto no lo analizamos y realmente no nos edifica. Y dices, bueno, a mí no me hace nada, realmente yo tengo mis convicciones bien. Pero tus hijos, ¿qué onda? Ve lo que le pasó a Joram. No. Series o películas de televisión que aceptamos, ¿no? Yo en alguna ocasión me gustaba mucho una serie, me gustan estas películas de épicas, ¿no? Así como de historia y medievales y eso. Y me puse a ver una serie y de pronto era así de como, oh, eso está medio raro, ¿no? Ya sabes, ¿no? Le adelantas, ¿no? Un poquito y dices, bueno, ya. Pero llegó el momento que dije, yo no puedo ver eso. O sea, realmente no me está edificando, ¿no? Porque a lo mejor muchas veces decimos, no, bueno, eso no lo pueden ver mis hijos. Bueno, si no lo pueden ver tus hijos, ¿lo puedes ver tú? Pues obvio no, porque no te edifica a ti. Si daña a ellos, ¿no te daña a ti? ¿No? Pero esas son cosas que empezamos a aceptar. Nos empezamos a asociar con el mundo. ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Somos luz. Entonces, pero nos empezamos así a acomodar y de pronto vemos a nuestro hijo, ¿y por qué está haciendo eso? Examínalo. ¿Qué has permitido? Te repito, Josafat fue un buen rey, fue un hombre de fe, fue un hombre que buscaba a Dios, pero de pronto entre sus decisiones no decidió correctamente. Aquí, y empezó a asociarse con este rey que no honraba a Dios, que no buscaba a Dios. Y eso trajo estas consecuencias. Joram se casa con Atalía, hija de Acab, y nos dice que esta es la razón por la cual empezó a seguir el camino de los reyes de Israel, porque se casó pues con una hija de Acab. Entonces de repente dices, es que en el matrimonio hay mucha influencia, ¿no? ¿Sabes? La mujer tiene mucha influencia sobre el marido, muchísima. Y creo que es por eso importante considerar, ¿con qué te vas a casar? ¿Qué ves en aquella chica? ¿Ves que ama a Dios? ¿Ves que ama a Dios más que a ti? ¿O qué es lo que a ella le gusta? Porque mira, cuando ya estás en el matrimonio, pues te va a decir, oye, ¿qué onda? Pues allá teníamos una imagen de Baal. ¿Podemos poner una aquí en la casa? Me gustaría, se vería bonito, ¿no? Oye, pues si ponemos una estatua en el patio, ¿no? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué empezó a seguir eso? Porque tiene una influencia y quizá Joram dice, pues sí, es mi esposa, ¿por qué no? Yo te voy a complacer en todo porque te amo y todo eso. Y ¡pum! Terminó desviando al pueblo, su propia vida. Pero fíjate versículo 19. Con todo eso, Jehová no quiso destruir a Judá por amor a David su siervo, porque había prometido darle lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. Dios es fiel. Y Dios no destruye a Judá por su fidelidad, porque Dios había hecho una promesa. ¿Sabes? Dios cumple sus promesas. Y gracias a Dios por ese Dios tan bueno, ¿no? ¿Verdad? Porque Dios cumple sus promesas, es tan paciente. Pero esto, si lo dice aquí, es porque Judá merecía, porque no solamente fue Joram el que pecó, hizo pecar a Israel. Y Judá merecía ser destruido. Pero Dios es fiel y prometió a David, y por amor a David cumple su promesa y dice que prometió darle lámpara a él. ¿Y quién es esa lámpara? Señor Jesús, que vino de esta descendencia de David, ¿no? Esta lámpara, esta luz verdadera que alumbra a todo hombre, ¿no? Por amor. Por eso envió a su hijo. A pesar del pecado de Joram, a pesar de nuestro pecado, Dios sigue siendo paciente. Versículo 20 dice, en el tiempo de él se rebeló Edom contra el dominio de Judá. Y aquí empieza a haber una decadencia en el reino. Edom era una región al sur, muy al sur de ese territorio de Israel. Los edomitas venían
de la misma familia de Abraham, porque de hecho Edom es Esaú, el hermano de Jacob, ¿no? Se convierten en una nación. Ellos le dieron muchos problemas a Israel, ¿no? Principalmente cuando regresaban de Egipto. Pero era una nación enemiga y los hicieron como tributarios, ¿no? Tenían dominio sobre ellos. De hecho, al final de Primero de Reyes también nos dice que no había rey en Edom, sino gobernador. Un gobernador que estaba pues bajo las órdenes del rey de Israel. Sin embargo, aquí empiezan a destruir todo aquello que ya se había logrado, ¿no?, contener. Por estas decisiones empieza a ser todo un caos. Y se revela Edom, luego se revela Libna, otra región. Y entonces hay muchos problemas. Y bueno, terrible. Déjame leer rápidamente. Acompáñame a Segunda de Crónicas. Segundo de Crónicas, capítulo 21. Déjame leer ese capítulo rápido para tener un poco más de idea cómo fue el reinado de este Joram. Dice: durmió Josafat con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y reinó en su lugar Joram, su hijo, quien tuvo por hermanos hijos de Josafat a Azarías, Jehiel, Zacarías, Azarías, Micael y Cefatías. Todos estos fueron hijos de Josafat, rey de Judá. Y su padre les había dado muchos regalos de oro y de plata y cosas preciosas y ciudades fortificadas en Judá. Pero había dado el reino a Joram, porque él era el primogénito. Fue elevado pues Joram al reino de su padre, y luego que se hizo fuerte, mató a espada a todos sus hermanos y también a algunos de los príncipes de Israel. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó 8 años en Jerusalén. Y anduvo en el camino de los reyes de Israel, como hizo la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Mas Jehová no quiso destruir a la casa de David a causa del pacto que había hecho con David, porque le había dicho que le daría lámpara a él y a sus hijos perpetuamente. En los días de se rebeló Edom contra el dominio de Judá, y pusieron rey sobre sí. Entonces pasó Joram con sus príncipes y todos sus carros, y se levantó de noche y derrotó a los edomitas que le habían sitiado, y a todos los comandantes de sus carros. No obstante, Edom se libertó del dominio de Judá hasta hoy. También en el mismo tiempo, Libna se libertó de su dominio, por cuanto él había dejado a Jehová, el Dios de sus padres. Además de esto, hizo lugares altos en los montes de Judá, e hizo que los moradores de Jerusalén fornicasen tras ellos, y a ello impelió a Judá. Y le llegó una carta del profeta Elías, que decía: Jehová, el Dios de David tu padre, ha dicho así: por cuanto no has andado en los caminos de Josafat tu padre, ni en los caminos de Asa, rey de Judá, sino que has andado en el camino de los reyes de Israel, y has hecho que fornicase Judá y los moradores de Jerusalén, como fornicó la casa de Acab, y además has dado muerte a tus hermanos, a la familia de tu padre, los cuales eran mejores que tú. He aquí Jehová herirá a tu pueblo de una gran plaga, y a tus hijos y a tus mujeres y a todo cuanto tienes, y a ti con muchas enfermedades, con enfermedad de tus intestinos, hasta que se te salgan a causa de tu persistente enfermedad. Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos, y aconteció que al pasar muchos días, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa. Y no encendieron fuego en su honor, como habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años, y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más. Y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. ¡Wow! Eso es un poco de la historia de Joram. Fuerte, ¿no? Tomó decisiones. Lo que siembras hoy, vas a cosechar mañana, ¿no? Parece como una semillita. No pasa nada, dices, es así chiquito. Lo que siembras hoy, vas a cosechar mañana.
Las decisiones que tomemos en el presente van a tener implicaciones en el futuro. El que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Estas historias, bueno, déjame leer la última parte de Segundo de Reyes, me falta un cachito. Dice ahí el versículo 25. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Este Ocosías es el mismo que vimos llamado Joacás ahí en segundo de Crónicas. Dice, de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar. Y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Y dice, ¿no que era hija de Acab? Bueno, Omri era el padre de Acab. Entonces, muchas veces así es puesta, ¿no? Es como hija de Acab, hija de Omri, ¿no? Como nieta de Omri. Entonces, dice, anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. ¿No? Pues como dicen, ¿no? Hijo de tigre, pintito, ¿no? Pues siguió el ejemplo de su padre, ¿no? Curiosamente, Joram no siguió el ejemplo de su padre, ¿no? Porque nuestra carne es atraída hacia hacer el mal, no hacia hacer el bien, ¿no? Entonces, lo mismo Ocosías sigue igual, dice, y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramón de Galad, contra Hazael. Ya vimos un poco de Hazael, rey de Siria, y los sirios hirieron a Joram. Se está refiriendo a Joram, el rey de Judá. El otro Joram ya murió. Perdón, al rey de Israel. Dice, y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse las heridas de los sirios e hicieron frente a Ramot cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba enfermo. Aquí siguen siendo cercanos, parientes. Ocosías es sobrino de Joram. Y entonces pues ahí está. Vamos a continuar la siguiente semana con la historia. Pero bueno, hay como tres divisiones en este capítulo. 3 historias que son muy parecidas. Y te decía, la primera historia acerca de la tsunamita y que vuelve a recordarnos de la tsunamita, creo que tiene todo que ver con estas otras 2 historias. Porque lo que sembramos hoy, vamos a cosechar mañana. ¿Y qué se sembró en esta mujer? Aquí en el capítulo 4, a través de todas estas pruebas que vivió, de que su hijo muriera, ¿no? Y que ella viera cómo Dios le volvía a dar vida, sembró fe en su corazón. ¿Y en qué terminó esto? En bendiciones. Le regresaron sus tierras, ¿no? Lo que siembras hoy vas a cosechar mañana. El que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Pero hay otras 2 historias que vimos, ¿no? Este hombre que se le advierte lo que había en su perverso corazón y que simplemente dice, no estás exagerando, simplemente soy un perro, no podría yo hacer eso. Pasa de largo, en lugar de considerar la advertencia y arrepentirse, sigue de largo. Y vamos a ver que es un hombre que no se arrepiente. Y vemos esta última sección donde vemos a 2 reyes, a Joram y su hijo Ocosías. 2 hombres que tomaron decisiones. Se les hizo cosa ligera, ¿no? Andar en los caminos de los reyes de Israel, en la misma idolatría. A Josafat se le hizo algo ligero, hacer la paz con este rey Acab. Y entonces su hijo se casa con la hija de Acab y viene toda esta decadencia en el pueblo de Judá. Incluso nos decía en Segundo de Crónicas, ¿no? O sea, el pueblo ni lo lloró, la verdad ya estaban hartos de él. Qué terrible, ¿no? Lo que siembras hoy, lo vas a cosechar mañana, ¿no? Necesitamos sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Necesitamos pedir hoy sabiduría, porque hay muchas decisiones que tomamos a diario, muchas diferentes decisiones pequeñas, que pueden ser pequeñas semillas, decisiones grandes, ¿no? Como con quién te vas a casar, en el caso de Joram, ¿no? Y cuáles consecuencias van a venir a futuro, ¿no? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra, Señor, por este tiempo que nos permites meditar en ella, Señor. Gracias porque nos recuerdas una vez más tu fidelidad, Señor. Nos recuerdas, Señor, cómo nos has revelado quién eres
Y así como esta mujer sunamita, Señor, en su momento, Señor, después de obedecer las instrucciones del profeta Eliseo y regresar después de un tiempo, gracias a este testimonio real, a este encuentro personal que había tenido contigo, al ver tu poder, pudo dar testimonio y ser bendecida. Señor, ayúdanos a seguir ese ejemplo, que sigamos caminando por fe, Señor, y que sembremos en el Espíritu, Señor, para que cosechemos esa vida plena y abundante, Señor, que tú nos has regalado, Señor. Señor, que no seamos como estos dos ejemplos, como este rey de Siria que no se creía capaz de hacer, no se creía tan malo en su naturaleza humana y no consideró examinar su corazón. Señor, gracias por recordarnos que tú conoces nuestros corazones y tú eres el único que puedes examinarnos a profundidad y sacar al descubierto aquellas motivaciones de lo profundo de nuestros corazones. Te pedimos que lo hagas. Examina nuestros corazones, confróntanos con nuestra maldad, con nuestro pecado, Señor, y haznos ver nuestra necesidad y que podamos en humildad y en sinceridad venir y pedirte perdón. Que seamos como David y digamos, lávame más y más de mi maldad. Que reconozcamos, Señor, que te necesitamos. Que no seamos como este rey que tomó decisiones a la ligera y se casó con una mujer que iba a desviar su corazón. Que no seamos como este rey que le pareció cosa ligera asociarse de esa manera. Que no seamos mal ejemplo para nuestros hijos. Señor, necesitamos sabiduría, necesitamos de ti, Señor. Y gracias porque tú lo ofreces. Señor, danos de tu espíritu, danos de tu sabiduría, Señor, y que podamos ser guiados por ti, Señor. Que no simplemente tomemos decisiones en lo que mejor nos parece, sino que sigamos tu voluntad, Señor. Te pedimos esto y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.